Muchas gracias nuevamente por estar aquí en este espacio. AE Solar es una empresa alemana, fabricante de módulos fotovoltaicos de alta calidad, y el día de hoy queremos presentar este nuevo producto que ya lanzamos al mercado, pero que vamos a introducir ya a nivel comercial. Aspiramos al año siguiente, al 2024. AE Solar se enfoca mucho en la innovación constante dentro del nicho fotovoltaico, y hemos ya generado, digamos, este concepto, que es cómo podemos variar el diseño al interior del módulo para agregar, digamos, valor a otros nichos de mercado como tal. Bueno, esta es una presentación del doctor Hamed Hanifi. Él es nuestro director de investigación y desarrollo en AE Solar, y pues bueno, vamos a hablar entonces un poco de esta nueva tecnología. Un poco de introducción. Como les decía, AE Solar ya tiene 20 años en el mercado fotovoltaico. En nuestro caso, digamos, nosotros nos enfocamos mucho en cómo atender las necesidades puntuales de cada cliente, que es para nosotros uno de los conceptos de servicio mucho más importantes que podemos tener dentro del sector fotovoltaico. El tema de innovación, el tema, digamos, ya de un amplio, grupo de distribución en todo el mundo. Ya hoy en día estamos alcanzando más de 100 países donde AE Solar tiene presencia, sea con aliados como distribuidores, también aliados como integradores. Es una de las opciones que tenemos. Entonces, eso da a entender que en estos 20 años y tener tanto alcance, somos una marca de confianza, una marca que sigue entregando confiabilidad a los clientes. Y bueno, además de ser uno de los fabricantes Tier 1, en este momento ya somos por 11 trimestres consecutivos un fabricante Tier 1. Además, ya somos un Top Performer, que es designado por PVEL. Es un laboratorio independiente que se encarga de evaluar características técnicas del producto, no solo temas financieros, sino también técnicos. Entonces, esto da también aspectos de bancabilidad en cuanto a la marca y, claro, confianza para esos proyectos que van a largo plazo. Tenemos que tener tranquilidad en ese aspecto. En la pasada Intersolar Europa pudimos celebrar ese 20º aniversario, obtuvimos efectivamente ese reconocimiento de PVEL como un fabricante Top Performer, y claro, obviamente estar mostrando constantemente todo nuestro amplio portafolio de productos, que pues no por estar acá es de los más diversos del mercado fotovoltaico, con distintas tecnologías tradicionales como también propias de AE Solar. Como les decía, es un portafolio amplio. Incluso todavía estamos fabricando módulos policristalinos. Vemos todavía algunos mercados donde por el acceso, tal vez por temas topográficos, se dificulta llevar módulos de gran tamaño. Todavía tenemos esa fabricación de policristalinos también para darle continuidad a proyectos del pasado. No abandonamos esos negocios que pudimos hacer antes. Y bueno, pasamos por módulos heterojunction, módulos TOPCon, módulos PERC, los tradicionales, los de combate que hasta ahora se dan en el mercado, y obviamente, esas tecnologías propias como la Hotspot Free, que llegamos a sacar ya hace unos años, que ya estamos en la versión 2 de ese módulo Hotspot Free resistente a las sombras, y bueno, el PERC tradicional que ya todos conocemos. Efectivamente, en Intersolar ya pues pudimos hacer varios lanzamientos, ese Hotspot Free versión 2 que también tenemos aquí en Expo Solar, y también ese módulo para aplicaciones agrovoltaicas que hemos llamado Terra. Es muy asociado como con el tema agrovoltaico. Vamos a abordar netamente este módulo de aplicación agrovoltaica. Entonces vamos a ver cuáles son esas características que tiene ese módulo como tal dentro de este nuevo desarrollo. Bueno, hay que hablar un poco de justificar por qué generar un módulo como estos. Pasa en Europa, sobre todo en Alemania actualmente, pero también lo estamos viendo a nivel mundial, y es que los costos de los módulos fotovoltaicos empiezan a disminuir. Lo hemos visto mucho en los últimos meses y en los últimos años, donde ha sido una disminución de varios puntos porcentuales, casi 80% en los últimos 10 años, y en este último mes también, en estos últimos meses también un decremento muy considerable. Pero a medida que la población aumenta, que la población se concentra en las ciudades, el costo del suelo puede llegar a aumentar en una proporción muy amplia, y entonces ahí es donde se viene un tema, no sé si ético o un dilema existencial casi. ¿Utilizo el suelo para módulos fotovoltaicos, o para vivir, o para cultivar, o para recrearnos? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Entonces, en AE Solar dijimos, busquemos cómo integrar la energía fotovoltaica con un mejor uso del suelo, un uso del suelo mucho más aprovechado, y es ahí donde ya abordamos con este módulo como tal.
Entonces es ahí donde vimos la necesidad de crear un nuevo módulo. Entonces, efectivamente, ¿qué pasa? De forma tradicional, los módulos fotovoltaicos son instalados de una forma más inclinada, de una forma vertical, de acuerdo a la posición geográfica del lugar. Entonces, ¿ahí qué pasa? Al estar cuasi horizontales, se necesita más espacio de suelo para que puedan aprovecharse de una mejor forma, pero entonces ya temas de pastoreo, temas de cultivo, temas de cosecha o temas de siembra, que en muchos casos son con maquinaria, dependiendo del lugar, se afecta. Entonces, el dueño del suelo percibe menos ingresos porque solamente lo está aprovechando para energía fotovoltaica y ya no para la agroindustria. Entonces, lo que quisimos hacer con este concepto es crear un uso conjunto de ambas tecnologías, donde una conviva con la otra. Finalmente es buscando que el costo del kilovatio hora sea menor y que el dueño del suelo tenga mayores ingresos solo por tener el suelo, para crear otros mercados como tal. Básicamente lo que tiene este módulo Terra es que, digamos, utilizamos celdas de medio corte, seguimos con este concepto que viene desde los módulos PERC, ahí no hacemos mayor cambio. Precisamente tenemos módulos de los que hoy en día son más comunes en el mercado, estamos hablando de módulos de 550 vatios, son muy análogos a la mayoría de proyectos que se están dando hoy en día en el sector. El marco como tal no cambia, marco para darle estructura al módulo, pero también introducimos un marco también en plástico para que pueda en determinados casos disminuir el peso y ser tal vez más versátil en otras aplicaciones. Bueno, básicamente, ¿qué vimos? ¿Qué conceptos técnicos vimos la necesidad de abordar con este tipo de módulo? Y es que al ser bifacial, tal vez aquí no lo había especificado, pero cuando instalamos este tipo de módulos de forma vertical, lo que estamos buscando es que haya una generación más en la mañana y más en la tarde, ¿sí? O sea, que sean verticales es para dar más espacio, pero entonces ya teníamos que tener un mayor aprovechamiento del módulo como tal. Pero entonces, cuando estamos hablando de bifacialidad, teníamos que ver que los mismos componentes del módulo no crearan sombra a sí mismo. Por ejemplo, los junction box, que estuvieran mejor ubicados para no crearse autosombra, los cableados y los conectores también, y entre comillas, digamos, otros elementos que son propios del módulo como tal. Entonces, esa fue una de las características. Lo otro, que al estar vertical, hay zonas donde el flujo de aire o en algunos casos la carga de nieve es alta, entonces que el módulo tuviera la capacidad de soportar este tipo de cargas. También lo pensamos para el módulo como tal. Y bueno, básicamente, como les decía, es un módulo que ya en este año o el otro estamos próximos a lanzar al mercado. Entonces, esos fueron los aspectos que dijimos tenemos que considerar en el módulo como tal para esta aplicación. Entonces, un primer cambio que hicimos dentro del módulo, y es que ya las celdas de medio corte no están perpendiculares al lado largo del módulo como en este caso, sino paralelas al lado largo del módulo, ¿sí? Entonces, esto lo que puede crear es que inicialmente la conexión de las celdas. ¿Cómo podemos hacer para que si hay una sombra ocasional o parcial dentro del módulo, se pueda dar un mejor desempeño al momento de tener ese sombreado? Entonces, lo que pasa en un aspecto tradicional es que al tener, digamos, porciones en serie, pero fraccionadas en paralelo, pueden darse igual que si se obstaculiza una celda como estas, toda esta cadena se puede afectar. Claro, ya no toda una cadena completa del módulo, pero igual estaríamos hablando de casi 16% de autosombreado, entonces habría una afectación, sobre todo en el tema agrovoltaico o en una instalación vertical, cuando dependiendo de la posición del sol, una hilera le puede dar sombra a la siguiente. Claro, la idea es no ensanchar mucho las hileras porque entonces desaprovecharíamos el suelo, unirlas un poco más, pero que una sombra casual, digamos de 7 a 8 de la mañana, por decir algo, se dé la sombra, pero que no implique que tenemos que hacer todo un cambio para todas las horas del día. Entonces, que haya cierta resistencia al sombreado, es lo que quisimos buscar. Lo que pasa entonces en este nuevo concepto de unir las celdas es que estamos teniendo, digamos, pares como tal que están conectados entre sí, pero digamos en paralelo, y ya entre pares hacemos una conexión en serie. La ventaja es que cuando una hilera puede estar obstaculizada, no afecta a la siguiente. Estamos jugando entre paralelo y serie para que, digamos, no estén tan entrelazadas, no estén tan, ¿cómo decirlo? Como tan vinculantes entre sí, para que haya cierta independencia entre hileras, para que al sombrear una
no afecte a las demás, ¿sí? Esto es algo parte incluso de nuestra tecnología Hotspot Free, que individualiza cierto grupo de celdas para que las otras no se vean afectadas, ¿sí? Esto precisamente es lo que les decía. Lo que normalmente se hace es que hay un mayor espaciamiento entre hileras, tradicionalmente, pero claro, más espacio que se debe consumir. En un caso como el nuestro, donde el módulo es más tolerante a la sombra, en algún momento del día puede darse un pequeño sombreado, porque están más juntas, pero luego 8, 9, 10 de la mañana sacamos lo mejor del módulo sin que gastemos tanto espacio. Entonces ahí el módulo cumple con esa característica, es más tolerante al sombreado, no crea hotspots, puntos calientes, y la durabilidad a futuro es mayor. Entonces con esa configuración de celdas, con hacer unos cambios entre la conexión, pudimos lograr este beneficio para el módulo. Y efectivamente aquí lo vemos, cuando en un módulo tradicional solo una hilera, digamos la parte de abajo, está cubierta, se pierde toda la capacidad de generación del módulo. En un módulo ya un poco más actual, de celdas de medio corte, pero digamos donde los junction box están en el intermedio del módulo, cuando una hilera se cubre, la mitad del módulo pierde capacidad. ¿Sí? Pero con nuestra tecnología para este módulo Terra, cuando utilizamos la configuración como está, una hilera cubierta solo genera 36% de pérdida. ¿Qué hacemos? Es más energía, y al tener más energía, pues el costo final va a disminuir. En ese análisis del costo nivelado de la energía vamos a tener mejores números como tal. Básicamente es eso, lo que estamos haciendo es que un sector agroindustrial pueda disponer mucho mejor del suelo, que esto pues le ayude para un cultivo, para un tema de pastoreo, que maquinaria pueda estar entre los módulos, que haya más espacio, pero que también los módulos tengan suficiente capacidad de generación eléctrica, que se justifique la aplicación del proyecto fotovoltaico. Entonces aquí estamos integrando nuevamente, como decía, esos dos sectores, el tema agroindustrial y el tema fotovoltaico, trabajando híbridamente para que el dueño del suelo obtenga mejores beneficios. Un poco más gráfico de lo que les decía, como tal el marco es un poco más pequeño para que tal vez el espesor del marco no genere sombra a las mismas celdas como puede llegar a pasar en algunos módulos tradicionales. El tema del junction box no está entre celdas como tal vez pasa en los actuales, sino que está alejado de las celdas para que no genere autosombra. Eso para nosotros era importante. Y claro, el cable cuando ya sale a conectar con otro módulo tampoco va a crear sombra. Entonces, que esa bifacialidad que tiene el módulo no se viera afectada a sí mismo. Claro, que pasen factores externos y demás, pero a sí mismo para nosotros era inconcebible. No estaríamos cumpliendo con el propósito. Bueno, como les decía, digamos, en los módulos tradicionales donde, por ejemplo, en celdas completas, cuando se instala de forma vertical, sabemos hay unas cargas de viento, unas cargas de nieve en algunas partes. Entonces, cuando el módulo empieza a tener esa flexión, las celdas pueden sufrir mientras más grandes son. Ahí ya hubo una evolución con el tema de medias celdas, pero en este caso, aquí es donde vamos a ver las ventajas de disponer las celdas de una forma paralela al lado largo del módulo. ¿Qué pasa? Cuando hay cargas de viento altas, estamos hablando de 5.400 pascales de presión sobre el módulo. Esto la verdad es un caso cuando el viento está cargando fuertemente el módulo. Estamos viendo que mientras más naranja es el color, más están sufriendo las celdas por esa deformación que está sufriendo el módulo en ese momento. ¿Qué puede pasar? Microfisuras, fatiga de las celdas a largo plazo y pérdida del desempeño del módulo. Ya con un tema de medias celdas, el tema puede, digamos, disminuir un poco, se puede distribuir un poco, pero sigue existiendo esa presión, ese esfuerzo sobre las celdas. ¿Qué pasa? Y es que cuando ya son el lado largo de las celdas está paralelo al lado largo del módulo, digamos, hay más capacidad de flectarse, hay más, digamos, cuando es el lado corto y se somete a flexión, el lado corto sufre más por no tener tanta distancia para amortiguar esa flexión. Pero cuando la celda se está moviendo en el lado paralelo, en el lado largo del módulo, tiene más capacidad de flectar y de amortiguar esos esfuerzos, y eso que puede llegar a crear microfisuras en el tiempo. Por ende, el módulo va a tener más, más confiabilidad y más garantía de que va a durar mucho mejor en estas condiciones de instalación vertical.
Bueno, y resumidamente lo que podemos ver es, digamos, un módulo que además incluso de instalaciones agrovoltaicas también se puede dar en aplicaciones arquitectónicas, puesto que al ser bifacial, digamos, los espacios entre celdas son translúcidos, entonces puede también haber, digamos, un tema estético. Volviendo a recopilar, las ventajas de este módulo es que no tiene autosombreado, ya que sus componentes no crean sombra a las mismas celdas, por tener las celdas en el lado, digamos, el lado largo de la celda, paralelo al lado largo del módulo, no sea, digamos, una fatiga alta frente a cargas de viento de nieve. Esto le da más durabilidad al módulo en el tiempo. La tolerancia al sombreado parcial, y es la disposición de conectividad entre celdas la que puede soportar ciertas condiciones de sombra y no disminuir la generación de electricidad, y que, digamos, al no tener ese autosombreado con los junction box, los cables y los conectores, el tema de bifacialidad se mejora comparado con módulos bifaciales tradicionales que tal vez sí tienen esos componentes un poco, digamos, estorbando a las celdas como tal en cuanto a la generación. Bueno, la opción muy buena para aplicación vertical también puede ser en una opción horizontal, pero al tener un vidrio de mejor capacidad, doble vidrio por su bifacialidad y la configuración de celdas, la aplicación vertical para aprovechar mejor el espacio es mucho mejor. Entonces ahí vemos ese beneficio para el tema agroindustrial. Y lo que es más importante para nosotros, y es muy importante, el avance tecnológico que buscamos con el módulo es para que el cliente final tenga más beneficio económico y financiero. Lo que estamos haciendo es que el dueño del suelo pueda tener más espacio en su suelo para crear temas de cultivo, de pastoreo, y de ahí obtener beneficios, pero que al involucrar un tema de generación de energía, eso, digamos, también se puede dar de una forma eficiente y adecuada, y también haya ingresos por ese sector. Entonces, al tener dos nichos de mercado híbridos, podemos estar hablando de que el dueño del suelo va a obtener mejores ganancias, más beneficios, sobre todo tan necesarios en nuestra zona donde el agro está tan afectado. Entonces, ahí podemos decirle, hey, tienes un espacio, tienes un suelo y estás cultivando, puedes utilizar una opción como estas y no te va a afectar a tu negocio tradicional. Entonces, hablamos de negocios más inclusivos, todo buscando que el costo final de la energía, eso que pagamos por cada kilovatio hora, sea menor y todos salgamos beneficiados en la inclusión de este tipo de tecnologías. Y bueno, con todos estos cambios, con todos estos detalles en el diseño, en la configuración de las celdas, la posición y demás, poder llegar a obtener un módulo que tenga más confianza en el tiempo y que disminuya el costo nivelado de la energía, ese LCOE, que es tan importante al momento de analizar un nuevo proyecto fotovoltaico. Bueno, básicamente esa es la presentación. Nuestro director de investigación y desarrollo, Hamed Hanifi, es el que ha estado a la cabeza de todo este avance tecnológico que hemos tenido al interior, y pues la verdad es a él a quien le debemos todas estas ventajas. Y de antemano muchas gracias por estar presentes, muy amables.